Para comenzar con esta sesión de aprendizaje, bueno, vamos a estar hablando de lo que es la inteligencia. Y para dar inicio a qué es la inteligencia, vamos a comenzar con estas tres pequeñas preguntitas que se les plantean. ¿Qué es la inteligencia? Para ustedes, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia creen que sea heredada y a su opinión, bueno, se puede cuantificar y estimular el coeficiente intelectual. ¿Qué opinan al respecto? A ver, díganme. Bueno, quiero empezar diciendo que la inteligencia es la capacidad que tiene un individuo para llevar a cabo alguna actividad de manera sofisticada, por así decirlo. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Se me escucha? Sí, Bueno, la inteligencia, a mi parecer, sí puede ser heredada, pero debe haber como que esos, pues esa bioquímica más que nada que deba cruzarse con alguien que tenga el enlace que pueda también heredar, o sea, como que ambos congenien. Es por eso que no se ha heredado de la misma manera, o sea, se puede heredar, pero solamente se ha heredado como que una parte. ok, muy bien. En mi parecer, ¿no? Ok, Se puede cuantificar y estimular, pues sí, sí se puede cuantificar y estimular, o sea, no es como que naces tonto y te quedas tonto, o sea, puedes desarrollar ciertas capacidades, como bien lo decía Gardner, que todos tenemos las 8 inteligencias que él propone y que no necesariamente debemos de basarnos en una, sino que podemos estimular las demás, como usted lo mencionó en la clase pasada, que, que, este, que, que no sé, que por ejemplo lo de la disgrafía, problemas de la escritura, no te vas a quedar con que no sabes, lo tienes que aprender, o sea, la escritura se aprende haciendo. ok, perfecto, muy bien. Gracias, Donato. ¿Alguien más quiere participar? Yo, Ajá, sí, Alexis. bueno, complementando a lo que había dicho Donato en lo de qué es la inteligencia, pues prácticamente responde a lo que pues queríamos esperar, pero creo que sí contradigo un poco, quiero un poco en lo que es la inteligencia, si la inteligencia realmente se hereda, porque bueno, a mi punto de vista, creo que por ahí en clases pasadas había dicho que son procesos que pues cada uno va trabajando y que es en situaciones que nosotros queremos llegar a conocer o trabajar, pero a mi punto de vista la inteligencia no se puede heredar, no es como algo, no es como un aspecto físico, por ejemplo, que heredas de mamá o papá por los genes que ellos tienen. Por ejemplo, si tal vez mi mamá es inteligente y mi papá también, no por eso quiere decir que pueda relacionarme o llevar algún proceso de inteligencia igual a los de ellos. Ok, muy bien. Gracias, Alexis, por tu aportación. Es que, Ajá, bueno, las inteligencias, yo lo veo de esta manera. Nosotros la vamos desarrollando conforme nosotros realizamos actividades. Ya, por ejemplo, pues, y también como sé el gusto de las personas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar o a cierta persona le gusta ser seria y depende cómo se comporte la persona, yo siento que va a ir desarrollando y sí se pueden desarrollar las inteligencias con base a actividades que el individuo realice. ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, bien. Precisamente en esta sesión de aprendizaje, bueno, vamos a conocer un poquito más sobre lo que es estas tareas enfocadas al desarrollo de la inteligencia. Si bien es una de las grandes capacidades que tiene el ser humano, hay muchísimas interrogantes, yo creo, todavía por resolver por parte del campo científico. Inclusive, bueno, pues hasta una definición en concreto de lo que es la inteligencia. Pero vamos a ver el día de hoy precisamente un poquito de algunas teorías que, bueno, que nos dan a conocer más allá de lo que se ha concretado y de los avances que vamos teniendo en esta capacidad cognitiva. ¿Vale? Bien, para dar inicio, yo creo que recordamos estos dos autores muy importantes, ¿verdad?
Albert Einstein, ¿y quién es el otro? No, ay, Stephen Hawking. Steve Hawking. Muy bien. Albert Einstein y Steve Hawking, bueno, son de los personajes más representativos enfocados a lo que es precisamente esta parte de coeficiente intelectual. ¿Sí? Pues obviamente, como ustedes lo saben, fueron los más de las personas que tuvieron un coeficiente intelectual más elevado, más allá de lo normal, y que bueno, pues obviamente su capacidad, ¿no? Que bueno, pues que desarrollaran o que generaran muchos descubrimientos, cada uno en su campo de estudio, ¿no? El Einstein, bueno, el cual se le reconoce por la teoría de la relatividad, perdón, y bueno, pues que curiosamente cuando él fallece, bueno, su cerebro es extraído y bueno, también va a ser parte del análisis, obviamente, pues no, quien extrajo esta parte del cerebro, pues no, parece ser que no tuvo los permisos, pero bueno, que finalmente lo quiso hacer con fines científicos, ¿no? Y Steve Hawking, que bueno, que como lo recordarán, con su teoría de los hoyos negros, ¿no? Que bueno, pues también nos da a conocer grandes evidencias al respecto que circundan en este campo científico, ¿sí? Y que a pesar de tener cierta discapacidad, porque bueno, pues, como ustedes lo recordarán, bueno, no era una persona que caminaba un 100% o que tenía un lenguaje desarrollado como tal, él logró generar mediante los diversos medios, obviamente logró comunicarse y logró obtener precisamente un reconocimiento dentro del campo científico y sobre todo, bueno, pues ser una parte importante en este campo de las investigaciones, sobre todo con los que va a ser los agujeros negros, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos cómo hay personas que han sobresalido y que, bueno, eso se debe al coeficiente intelectual tan elevado que, bueno, que se ha venido estimulando desde pequeño, ¿vale? Bien. Eh, un autor muy importante, que, bueno, que nos da a conocer un acercamiento por ahí de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, va a ser Francis Galton. Francis Galton, bueno, pues empieza sus estudios, él es primo de Charles Darwin y bueno, pues se interesa eh, su interés por las cuestiones hereditarias. Si recordamos a Charles Darwin, bueno, Charles Darwin nos manejaba muchas cosas sobre lo que era la herencia y la parte de la evolución de las especies. Entonces, bueno, pues le causa curiosidad lo que su primo pues previamente venía generando y bueno, pues él también empieza a hacer sus propias investigaciones y se da cuenta que, bueno, que hay una parte muy importante en cuanto a lo que son las diferencias individuales. Él empieza a trabajar sobre la teoría de las diferencias individuales bajo las cuestiones demográficas y, bueno, pues dentro de esa investigación, obviamente, bueno, pues empieza a contrastar cómo las personas que tienen un mayor o un mejor estatus económico, bueno, posiblemente tengan un desarrollo de sus capacidades individuales que una persona que obviamente pues no tiene ese acceso, ¿no? Y bueno, pues obviamente empieza a generar este tipo de controversias y bueno, pues empiezan a formularse los primeros estudios en torno a lo que va a ser el desarrollo de lo que son, van a ser más adelante los test psicométricos para lo que va a ser la medición del coeficiente intelectual, ¿sí? A Francis Galton, bueno, se le reconoce como uno de los pioneros que obviamente da estas primeras aportaciones y que inclusive, bueno, dentro de sus primeras pruebas que él empieza a utilizar, van a ser utilizadas para lo que es el reclutamiento al ejército durante la Primera Guerra Mundial por parte de los alemanes. Entonces, bueno, pues sí tuvo una gran incidencia dentro de este campo y bueno, sienta las bases precisamente para poder generar una teoría más adelante enfocada y en torno ya directamente a lo que va a ser la inteligencia. Por su parte, Alfredo Binet, quien, bueno, pues también al principios del siglo XX, empieza también a hacer sus propias investigaciones, ¿sí? Él, bueno, pues es pedagogo y psicólogo y, bueno, pues empieza a trabajar precisamente sobre el desarrollo de escalas de mediciones en cuanto a lo que va a ser el coeficiente intelectual.
hay una prueba que, bueno, que él saca por ahí antes de mediados del siglo XX, y bueno, pues obviamente esto le da la pauta para generar más teoría precisamente en torno a lo que es la medición de este coeficiente. ¿Sí? Y bueno, pues obviamente por ahí tenemos la prueba de Minet, así la podemos encontrar, ¿sí? La cual, bueno, pues él dice que nosotros tenemos una maduración cognitiva y que esta puede ser completamente medible, pero que también esa maduración puede ser diferente a tu edad. Sí, una cosa muy curiosa, o sea que tú puedes tener una edad de 20 años, pero digamos cognitivamente puedes tener como si tuvieras una edad de 25, ¿no? Por el tipo de pensamiento y el tipo de desarrollo que vas teniendo de acuerdo a tus características individuales. Y entonces, bueno, pues él empieza a hacer este tipo de estudios y se empiezan a sentar las bases en torno dentro de la psicometría y obviamente enfocadas al desarrollo de test con la finalidad de medir lo que es el coeficiente intelectual. Es así que con estos primeros estudios y con, bueno, con los antecedentes de Albert Einstein, que por ahí ya habíamos visto, ¿no? Que fue una persona de las más inteligentes en el mundo, pues obviamente surge la idea precisamente de que sí se puede cuantificar, ¿no? Mediante esta postura positivista, podemos decir que la inteligencia sí es cuantificable. Efectivamente, sí se generaron las primeras pruebas y los primeros tests con la finalidad de saber cuál es a grandes rasgos lo que es tu coeficiente intelectual a través de un número, ¿sí? Dentro de las pruebas que tenemos, bueno, pues dentro del campo de la psicometría, sí se nos ofrecen una diversidad y cada una, bueno, tiene una finalidad. Por ejemplo, desde matrices de Raven que es a través de matrices progresivas, nosotros podemos darnos cuenta, bueno, cuál es el coeficiente intelectual de la persona, ¿sí? No a través de un número, pero sí te estandariza. Si estás dentro de lo normal o superior a lo normal o por debajo de lo normal, ¿sí? Obviamente, también tenemos lo que es la versión para niños, que es el Raven coloreado o matrices coloreadas, que, bueno, pues también nos ayuda a poder identificar si los niños tienen algún problema dentro de este campo y que obviamente pues, podría imposibilitar su desarrollo en cuanto a la adquisición de los aprendizajes. ¿Sí? Bueno, sobre todo este tipo de pruebas se utiliza para poder clasificar cuando se tiene algún tipo de discapacidad intelectual. ¿Sí? Si la discapacidad es leve, moderada, grave o profunda, dependiendo del caso, bueno, pues obviamente este tipo de pruebas nos pueden determinar qué tanto daño intelectual puede tener la persona y bueno, pues cómo poder ir estimulando esta parte, ¿sí? Y bueno, pues dentro de lo que es teníamos lo que es el test de Raven, que bueno, les decía, nos da esta apertura, o el dominó de Einstein, de 48 piezas de dominó, que también, bueno, es muy similar a Raven, y que bueno, lo que trabajan este tipo de pruebas es tu razonamiento. ¿Por qué? Porque precisamente se asocia como que el razonamiento como una parte muy importante para desarrollar tu intelecto. Sin embargo, bueno, a través de los tiempos ha ido cambiándose un poco esta idea de que pueda ser nada más a través de este razonamiento y que dicen, bueno, hay otras características y otras capacidades que tenemos que medir. ¿Sí? No nada más nos basamos en una en específico, sino es poder tener una complejidad y poder así darle a aquella persona que lo desea, bueno, cuál es su coeficiente intelectual como tal, como un número determinado, ¿no? Y por ejemplo tenemos el WASP y el WIS versión para niños y el WASP en versión para adultos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen estas matrices? Bueno, pues se trabajan precisamente diversas áreas del desarrollo cognitivo con la finalidad de hacer una evaluación completa e integral para determinar cuál es tu coeficiente intelectual. En cuanto al uso de estas pruebas, bueno, pues solamente es la utilizan los psicólogos porque hasta para la adquisición de ellas, bueno, se piden en algunas ocasiones la cédula profesional que te acredita como parte del área y aparte, bueno, pues este tipo de pruebas es muy costosas. Ahorita acabo de ver que cuestan creo que alrededor de 6,000 pesos lo que es el WIS y otros 6,000 pesos lo que es el WASP, ¿no? Entonces, bueno, pues sí son pruebas muy complejas,
pero que finalmente nos pueden apoyar, bueno, pues a identificar cuál es tu coeficiente intelectual. Como bien lo manejábamos, ¿no? O como bien lo decía, bueno, pues durante mucho tiempo se hicieron este tipo de preguntas. La inteligencia puede ser medible, la inteligencia puede ser cuantificable y sobre todo una parte muy importante, la inteligencia es heredada, si bien los primeros estudios iban enfocados a las cuestiones hereditarias, sí, hay una predominación de un gen, obviamente que nos puede activar este desarrollo de la inteligencia como tal, pero también los autores nos refieren que lo importante no es tanto entrar en debate quién es el portador o quién no es el portador del gen, sino lo importante es la estimulación que nosotros le estamos haciendo desde previo al nacimiento, o es lo que se considera como estimulación prenatal, y bueno, y luego en su primer desarrollo, para poder lograr una persona completamente inteligente. Entonces, bueno, pues lo que sigue se ha reconocido dentro del campo científico, bueno, es la importancia que tiene la estimulación prenatal y bueno, lo que va a ser la estimulación temprana para facilitar más adelante la adquisición de todos los aprendizajes y bueno, lograr una persona pues que desarrolle todas sus capacidades a un 100%. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en este primer acercamiento que teníamos, bueno, pues se tenía una cuantificación como tal de lo que va a ser la inteligencia. Sin embargo, a inicios de los años 90 del siglo XX, bueno, pues vemos otro autor muy importante que va a empezar a generar nuevas teorías que, bueno, que van a contradecir las teorías de alguna u otra manera, las posturas que se tenían con respecto a esta primera característica, ¿no? En donde yo te podía decir si eres muy inteligente o sabes que no eres inteligente y estás por abajo de lo normal y bueno, pues ya no hay mucho que hacer por ti, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera se clasificaban en las personas y esto hacía que, bueno, que en cierta forma hubiera ese tipo de discriminación y que la veíamos muy directa dentro de las aulas de clase, ¿no? Hasta el frente los que sacaban buenas notas, puros 10, 9 y 10, y hasta atrás se quedaban los que reprobaban o los que tenían unas notas de 7 o 6. ¿Por qué? Porque pues decían, pues ¿para qué me esmero si no eres tan inteligente, no? Entonces, ¿por qué? Porque tenían esa visión completamente cuantificable y una postura positivista que, bueno, que no veía más allá de, ¿sí? Y obviamente, como siempre se los he dicho, dentro del campo científico, pues no tenemos una verdad absoluta, siempre hablamos de una veracidad de la ciencia. Y esto ha hecho que esa veracidad, bueno, haga enriquecedor en cuanto a la formulación de nuevas teorías que, bueno, que nos den mayores aportaciones y sobre todo mayores conocimientos con respecto a cierto tema. Y lo mismo precisamente va a pasar en esta parte de lo que es la parte de la inteligencia. Viene un autor muy importante, por cierto, todavía vive, es profesor de Harvard, ¿sí? Es un psicólogo muy importante y que, bueno, que ha desarrollado una serie de investigaciones en torno a la inteligencia. ¿Y quién es? Pues Howard Gardner, ¿no? Yo creo que muy conocido sobre todo por la teoría de las inteligencias múltiples y bueno, pues él vino a transformar precisamente el concepto que nosotros teníamos con respecto a este tema. ¿Se trabó? Y dentro de su definición, perdón, no sé por qué me sacó Zoom. Ok, creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Bien. Les comentaba, bueno, pues dentro de la definición que Gardner nos hacía con respecto a este tema, bueno, me agrada cómo consolida precisamente el concepto de la inteligencia. Y él dice que la inteligencia se define como una habilidad o un conjunto de habilidades que le permiten al individuo resolver problemas y proponer productos apropiados a uno o más contextos culturales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues precisamente
eso conlleva a una características o a una diversidad de características que nosotros como seres humanos poseemos y que de alguna u otra manera él considera que todos somos seres inteligentes. No hay ninguna persona que lo sea. Lo único es identificar, bueno, qué características son las que predominan en el individuo y a partir de allí poder establecer hacia dónde, bueno, pues obviamente podría desarrollarse esa persona. ¿Sí? Fíjense que curiosamente hay un libro que me gusta mucho de él, precisamente que nos habla de esta parte. Él dice que nosotros desde el momento que nacemos tenemos todas las inteligencias pues predispuestas para desarrollar. ¿Sí? Pero que conforme nosotros vamos creciendo, ¿sí? Nosotros pues ese tipo de aspectos, ese tipo de, de, de características que poseemos, eh, se van cerrando. Él le llama ventanas de posibilidades, le denomina él las diversas ventanas de posibilidades, que quiere decir que todos tenemos las mismas posibilidades de aprender lo que nosotros queramos, desde la música, las artes, la lingüística, las matemáticas, absolutamente todo. Pero que sin embargo, conforme nosotros nos vamos desarrollando, vamos cerrando este tipo de ventanas. Es más, él dice que a partir de los 2 años empieza el cierre de este tipo de ventanas. ¿Por qué? Porque nada más se te va centrando o se te va concentrando en el desarrollo de una sola habilidad en específico y no más, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver más adelante cómo la educación desafortunadamente pues también es parte de todo esto. En lugar de desarrollar todas las habilidades, pues va a ser cerrando este tipo de ventanas de posibilidades. Bien, dentro de sus obras más representativas, bueno, tenemos lo que es estructura de la mente, que bueno, con este libro es con el cual empieza a andar en este campo del saber y a reconocerse como uno de los grandes científicos, pues aquí propone sus primeras investigaciones y obviamente, bueno, esas primeras 7 inteligencias que son clasificadas. Actualmente ya estamos hablando de aproximadamente 10 inteligencias, ¿sí? En cuanto a lo que es otra de los libros, pues muy interesantes que yo les recomiendo, es La mente no escolarizada, ¿sí? Este es otro libro, bueno, que nos habla, bueno, qué pasaría, obviamente, cómo trabaja la mente humana y cómo va desarrollando sus propias potencialidades. Y finalmente, bueno, pues lo que es la teoría de las inteligencias, que también, bueno, ahí hace referencia a cómo se van desarrollando cada una de las inteligencias que él ha ido clasificando y catalogando, ¿sí? Entonces, él, obviamente, él dice que nosotros tenemos la posibilidad de aprender absolutamente todo, ¿sí? Todo lo que nosotros queramos y que, bueno, esto va a hacer que tengamos una persona sumamente inteligente. Pero como yo les decía anteriormente, nosotros vamos cerrando este tipo de ventanas de posibilidades conforme va pasando ese desarrollo, ¿sí? En lugar de potencializarlas, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos truncando todo este tipo de aspectos muy importantes en su formación o en la formación como seres humanos, ¿sí? Él en su primer libro, que precisamente es que nos habla de lo que es la teoría de la mente, ¿sí? Bueno, clasifica las primeras 7 inteligencias. ¿Cuáles van a ser? Bueno, la inteligencia espacial, la inteligencia kinestésica corporal, la inteligencia musical, lingüística, lógico-matemática, intrapersonal e interpersonal, ¿sí? Siendo la inteligencia espacial, bueno, como esa habilidad que tenemos para ubicarnos en un tiempo y en un espacio determinado. Y sobre todo, bueno, pues es desarrollada por aquellas personas que se dedican a la navegación o en las cuestiones aéreas, pero también, por ejemplo, los médicos tendrían que tener desarrollada este tipo de inteligencia. La inteligencia lingüística, bueno, que está asociada con los fonemas sintácticos y todo esto que tenga que ver con la parte de la escritura y el vocabulario.
¿sí? La inteligencia interpersonal, bueno, es la capacidad que nosotros tenemos para relacionarnos con las otras personas, pero sobre todo, bueno, esa capacidad para poder incidir de manera significativa en el pensamiento de otros o en el actuar de otros, ¿sí? ¿Quiénes tendrían que tener, obviamente, más desarrollada este tipo de inteligencia? Los docentes, por ejemplo, ¿no? Se supone que ustedes tendrían que tener la inteligencia interpersonal más que desarrollada. La inteligencia lógico-matemática, bueno, pues asociada con esta parte del razonamiento, la parte de los números y que, bueno, pues obviamente los ingenieros, ¿verdad? Los arquitectos, y toda esa parte que se dedican a la parte de la contabilidad y administración, tendrían que tener más desarrollada este tipo de inteligencia, ¿sí? La inteligencia musical, la capacidad para crear y formular sonidos, y bueno, pues obviamente aquí está asociado todo lo que es el campo musical, ¿sí? Y ingeniería en cuanto a lo que es esta parte del sonido. La inteligencia intrapersonal, bueno, esa capacidad que tendríamos que tener para hacer una introspección propia y a partir de allí proyectar lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros estamos sintiendo en cierto momento. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, los pintores o algunos poetas, bueno, pues nos dan a conocer lo que ellos, parte de su sentir a través de este tipo de productos creativos para la sociedad. ¿Sí? Y bueno, pues es así, perdón, la inteligencia kinestésica corporal, bueno, pues nos da la pauta para formar proyectos a través, utilizando nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y, eh, y bueno, pues posteriormente se incorpora otra de las inteligencias que va a ser la inteligencia naturalista, como una octava inteligencia, ¿sí? Esa capacidad por el cuidado de la propia naturaleza y bueno, que lo tendrían que tener más desarrollado los biólogos y los que tienen el cuidado y la protección de los animales. Más adelante, con los diversos estudios, bueno, pues también por ahí Goleman, Goleman, bueno, nos establece lo que van a ser las características de una inteligencia emocional, que ya la estuvimos trabajando en el curso pasado, y bueno, pues actualmente también se está hablando de una inteligencia espiritual, ¿no? Que también la tendrían que tener desarrollado toda aquella persona que, bueno, tiene esa capacidad como líderes religiosos, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo obviamente ha ido transformándose este campo de la inteligencia y que nos ha permitido tener una visión más amplia y decir, bueno, pues realmente todos somos seres inteligentes, ¿no? No hay ninguna persona que no lo sea. Entonces, bueno, bajo esta pues, perspectiva se rompen muchos de los mitos y muchas de las creencias que en el siglo pasado teníamos y que, bueno, lo importante es estimular dentro del aula. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros vamos truncando ese desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando llegan al preescolar sí ponte a dibujar, pero llegas a la primaria, sabes que aquí ni juegues porque ya, eso ya pasaste en el preescolar. Llegas a la secundaria, pues empezamos a ir truncando más el desarrollo. Llegas a una educación superior y ¿qué es lo que te hacen? Solamente te centran en un tipo de conocimiento, pero no te ayudan a desarrollar más allá de las capacidades que se deberían de generar, ¿no? Y bueno, es curioso ver que cuando nos ponemos a dibujar o nos ponemos a cantar o hacer alguna actividad donde tengan que utilizar su cuerpo para desarrollar algún producto creativo y productivo, pues dicen, ¿sabes qué? Es que no puedo, es que no sé dibujar, es que no sé cantar, es que no sé bailar. O sea, se supone que, bueno, que obviamente partimos de la idea de que todos somos seres inteligentes y deberíamos de tener desarrolladas todas estas capacidades, pero durante el desarrollo y durante nuestro crecimiento vamos limitando todos estos procesos y que desafortunadamente también la educación es partícipe al limitar todo ello. Entonces, lo que se busca es obviamente romper con este tipo de paradigmas y bueno, de que la educación también sea partícipe para desarrollar las inteligencias dentro del aula de clase. Y eso es lo que pretende, inclusive, bueno, dentro de su teoría, dentro de los libros que él postula, que Howard Gardner nos trabaja, bueno, pues obviamente va una dirigida precisamente a cómo trabajar las inteligencias múltiples dentro del aula y poder así estimular todas las capacidades cognitivas de la persona, ¿sí? Y bueno, pues eso es lo que se busca ahora dentro de la educación, ¿sí? Romper con los paradigmas tradicionales y bueno, ir enfocando
a un desarrollo de estrategias que permita la adquisición de aprendizajes, pero de diferentes maneras.